Bueno, segundo bloque del programa hablamos del Día Internacional de Personas con Discapacidad, que se conmemora también hoy junto con el Día del Médico en este 3 de diciembre, y queremos conocer cómo está funcionando el Consejo de Inclusión, que habla, que visibiliza de alguna manera el tema de la discapacidad en Sunchales. Para ello hemos invitado integrantes que conforman este consejo, como es Gabriela Girard, psicomotricista, actual directora del Faro, y Melina Acosta, quien actualmente se desempeña en el Centro de Salud de Barrio Colón. ¿Cómo están, chicas? Gracias por venir al programa. Bienvenidas. Bien. Gracias. Bueno, qué tema este, ¿no? La discapacidad, que haya un día especial, que en realidad todos los días debemos de alguna u otra manera visibilizarlo, pero qué bueno que haya una referencia como para que no pase desapercibida esta fecha. Exactamente, ese es el objetivo del 3 de diciembre, visibilizar fundamentalmente los derechos de las personas con discapacidad, porque hay algunas personas que este día les dicen feliz día a las personas con discapacidad, y no se trata de eso, decir feliz día, sino de hoy hacernos un tiempito para recordar que son miembros de la comunidad, que habitan un montón de espacios y que tenemos que ponernos a pensar qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, como vecino, como docente, como médico, como conductor, desde el lugar en donde estemos, para garantizar que las personas con discapacidad accedan a aquello que decidan. ¿Cuáles son los derechos? Que muchas veces los desconocemos. Son los mismos derechos que los derechos humanos, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, al ocio y la recreación, a votar, a viajar, los mismos derechos que cualquier persona, solo que estaban tan vulnerados que fue necesario generar una convención, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que permita visibilizar todas esas vulneraciones que sucedían y garantizar que no vuelvan a suceder. ¿Hay una ley en Argentina, existe la legislación como para que las personas con discapacidad puedan obtener, no sé, la medicación que se necesita de manera gratuita, las terapias? ¿Existe eso? Sí, existen muchas leyes en discapacidad. Y hay una especial que establece cuáles son, por ejemplo, en el acceso a la salud, cuál es la cobertura que tiene que tener, que si hay un certificado de discapacidad con determinados trámites que hay que hacer, se puede acceder a todas las prestaciones, a la medicación, el acceso al transporte, gratuito, por supuesto. A eventos públicos también. También. Todo gratuito. Sí, algunas cosas son gratuitas, sí, no todo, pero hay un par de... Hay que hacer trámites, insisto, no es absolutamente todo, es lo que corresponda, que eso también se llama ajuste razonable. No es dar por dar a todos, sino que cada uno reciba lo que esté necesitando. Porque tampoco es que quede la persona con discapacidad en el lugar de pasividad, de recibir absolutamente todo, sino que si puede tener el acceso a un trabajo y que el trabajo sea con un sueldo digno y con cobertura social digna y demás, no va a tener que tener acceso gratuito al resto de las cosas, porque lo va a poder pagar con sus propios medios. El tema es que el acceso al trabajo no siempre es igual para todos y no hay igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la barrera más difícil de atravesar, Melina, cuando hablamos de discapacidad y cuando hablamos, por ejemplo, de conseguir un trabajo? Y mira, yo lo he vivido en carne propia y por eso ahora seguimos luchando desde el Consejo en esta cuestión de abrir un poco las cabezas de todas las personas que puedan llegar a tener posibilidades de contratar personas con discapacidad, de que pierdan ese miedo a trabajar con las personas con discapacidad, porque se puede, hay personas que van a hacer apoyos para que se hagan los ajustes necesarios para que esa persona realice las actividades laborales como corresponda. Entonces, el gobierno también brinda algunas cuestiones económicas que ayudan a las empresas a contratar personas con discapacidad y personal para que haga los ajustes para que esa persona se desempeñe de la mejor manera posible. Entonces, hoy como consejo nosotros estamos tratando de empezar, de seguir asesorando y pidiendo a las empresas y a las personas que tengan la posibilidad de contratar a alguien, que pierdan ese miedo a trabajar con las personas con discapacidad, que con cualquier discapacidad se pueden adaptar
cualquier tipo de cosas como para que ellos puedan trabajar y sentirse útil, que es lo más importante. Porque cuando uno tiene su sueldo, cuando uno se vale por sí mismo, no necesita estar pidiendo nada, porque tiene su propia cobertura social, porque tiene el acceso al transporte, porque se puede ir a un evento social sin ningún problema, porque tiene para poder adquirir una entrada o el acceso económico. Así que yo creo que es el mayor anhelo de las personas con discapacidad es tener su empleo. Claro, claro. Ser tratadas como tal, ¿no? Exacto. Como con nosotros. Sí, y como uno más, sí, digo, uno con más. Las mismas obligaciones. Exacto. Y los mismos derechos, ¿no? Sí. Esto de sí o sí cumplir el horario, digamos, tener las mismas obligaciones y responsabilidades que el resto de los compañeros. Por supuesto. ¿Te has sentido alguna vez discriminada, Meli? De adulta es como que uno lo maneja de otra forma. Tal vez fueron esos años de la adolescencia o de la niñez que son los más duros. Pero ya de grande es como que uno empieza a defenderse solo y si tenés que contestarle a alguien se lo contestás o le mostrás cómo es la realidad. Así que bueno, es como que uno ya de adulto está más. Pero sí, yo sigo insistiendo que hay que abrir un poco más de cabeza porque se siguen dando ciertas cuestiones que ya no deberían darse. El tema de cómo tratar a las personas, son personas y entonces no lo tratamos porque es ciego, porque es sordo, porque es rengo, y no, esas cuestiones ya creo que ya caducaron. Entonces creo que está bueno el respeto y entender que somos personas y que tenemos los mismos derechos y las mismas necesidades que todos. Hay que romper un poco, ¿no? Ciertas estigmatizaciones, cuestiones culturales que atrasan en vez de sumar. ¿Es así, Gaby? Sí, totalmente. Y escuchando a la Meli, vos ahí decís, sí. la tiene clarísima, escuchemos, démosle lugar a las personas con discapacidad para que digan qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, cuál es la mejor forma de hacerlo. Es hablar en primera persona, se necesita de eso. Y también empezar a abrir cabezas, decir, bueno, la barrera más difícil es la barrera mental. Bueno, empecemos a levantar esa barrera y a pensar que el mundo no está hecho para que seamos todos iguales. No. Al contrario, lo que nos hace humanos es la diferencia. Entonces, trabajar sobre eso. Voy a hacer una publicación en mis redes sociales y bueno, trato de que sea lo más accesible posible para todos. Pienso que que una persona con ceguera la puede leer, la puede escuchar, perdón, que una persona con sordera necesita los subtítulos, o sordos quieren que les digamos ellos, perdón. Los sordos, la comunidad sorda es como muy particular y quiere que se le diga sordo, no persona con sordera. Que algún sordo esté observando el video y necesita los subtítulos. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestro lugar para garantizar ese acceso y que nos ayudan a empezar a abrir la cabeza. Aquí en Sunchales hay muchas instituciones que trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y eso es muy importante. Hemos sido pioneros en cuanto a educación y de ahí se fueron abriendo otras instituciones como el Faro y como otras tantas que trabajan en la temática. Esto no sucede a veces en el interior del país. No es común tener todos los servicios como tenemos aquí en Sunchales, tampoco es común que haya un consejo que trabaje en las instituciones, porque el consejo, como para recordar, está formado por las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad, con representantes del Ejecutivo, de Salud, del Consejo Municipal, el Consejo con C, y personas con discapacidad. Entonces somos muchos los que trabajamos en conjunto para pensar cuáles son las políticas públicas que deberíamos implementar en la ciudad. Y eso es de avanzada, está muy bueno. Sí. ¿Y cuáles serían aquellas políticas públicas que pensás, Meli, que se pueden llegar a concretar? Que se deje de hacer un poco de zaraza, ¿no? De tanta teoría y empezar a ponerlas en práctica, en hechos, en gestionar. ¿Qué nos falta? El tema del empleo es fundamental. Me parece que en eso nos falta mucho. Nos falta mucho de las dos partes, digamos, del empleador y de nosotros las instituciones, de mostrar que realmente se puede tener contratadas personas con discapacidad. Y bueno, después el tema del derecho al transporte, para mí me toca y es fundamental también. ¿Pensás que la ciudad está diseñada para personas con discapacidad? Digo, desde las veredas, las calles, y las instituciones, las empresas. Se han hecho muchas cosas, hemos hecho los caminos para personas con discapacidad visual, hemos asesorado con el tema de las rampas, así que se ha ido mejorando en la ciudad. Falta también un poco de compromiso de los ciudadanos, porque a veces tengo la mejor rampa y tengo todo, pero si la tapo con el auto no sirve de nada.
Ay, sí. Desde mi lugar, desde mi vereda, tiene que ser una vereda accesible, que no produzca ningún accidente, dónde estaciono el auto, si lo estaciono obstruyendo toda la vereda, que no puede pasar ni una persona con discapacidad, ni una persona mayor con bastón, ni una señora con un cochecito, digamos, hay que pensar en todo más allá de las personas con discapacidad, con lo que es la accesibilidad. Entonces, Te consulto como profesional, Gaby, ¿las personas con discapacidad son más sensibles? No, cada uno genera su personalidad y como cualquier persona en el mundo, cada uno de acuerdo a su historia, a su contexto, a su vida, crea su propia historia. Sí, es real que se enfrentan muchas veces a estas cuestiones de discriminación. Es como que el no está antes que el sí, para todo. Y sí, hay que ver después en función de ese no cómo lo construyen. Depende mucho del contexto. Hay personas con discapacidad que a lo mejor el contexto, por ejemplo, se criaron en un ambiente rural, en donde a lo mejor tenían una discapacidad intelectual, pero no le repercutía en su accionar diario, claro, porque lo podían resolver. Entonces a lo mejor no tuvo algunas dificultades que a lo mejor otra que en el medio de una ciudad, con una familia que sean todos muy intelectuales y demás, se encontró con más barreras. Creo que depende de cada persona, no sé ni vos qué opinás, pero para mí sí, depende de cada persona. Yo creo que cada persona y su entorno y cómo se fue construyendo va variando, digamos. Digo, ¿cuánto influye la familia, Amelia, a la hora de acompañar a una persona con discapacidad? ¿Influye? Sí, influye. Yo tengo una gran familia que me ha ayudado mucho, pero a la vez, si bien me han sobreprotegido, me ha hecho ser independiente, que eso creo que es lo fundamental que tenemos que aspirar. Y ahora me toca tener un hijo con discapacidad, entonces... ¿Cómo está Vicente? Vicente está terrible. Sus problemas visuales no lo afectan para nada, te digo, no le tiene miedo a nada. Así que bueno, pero como mamá también tengo esa cuestión de sobreprotegerlo, por decir, no, yo lo tengo que lograr que él sea independiente. Y bueno, es un trabajo familiar que lo vamos haciendo. Claro, claro que sí. Todavía no comenzó en el jardincito, comenzó jardín, él va a jardín, va a sus terapias. Sí. ¿Y cómo se lleva con sus compañeros? Bien. Por suerte él agarra a sus compañeritas de la mano. Ahora tiene algunos problemas de comunicación, pero los está resolviendo, así que no, bien. Bueno, y además que tiene una mamá, Gaby, que elige, creo yo que tenés un vocabulario, Meli, tan lindo, tan rico, te sabes expresar tan bien para... que quizás esa palabra que no llega de manera bonita hacia ti o hacia alguna persona con discapacidad, la podés transformar en algo positivo, y le podés dejar, creo yo que nos estás dejando toda una enseñanza para el resto de la sociedad, para todos nosotros. ¿Cuánto aprendemos de ustedes, Meli? Bueno. Gracias, porque tiene una manera de hablar que por más que a lo mejor alguien la pueda llegar a hacer sentir no tan bien, como dijiste, en tu niñez y tu adolescencia, creo que estos años te valieron también a través de tu experiencia de vida, de buscar la manera para no ofender al otro. Sí. Digamos, no pagarle con la misma moneda, ¿es así? No, sí, tal cual. Lo vivo diariamente, digamos. Yo donde estoy es como que la gente quiere que vos la escuches. Tal vez no tengas la solución para darle, pero necesita que vos la escuches y que le ayudes a buscar una respuesta. Y ese es mi objetivo principal. Sí, y además eso es una excelente secretaria, en la parte administrativa, bueno, estás involucrada en política también, así que, Meli, gracias. Sí, como dice mi mamá, nunca te quedas quieta desde que naciste, así que bueno, sí, así soy. Y yo creo que tus hijos, Martín y Vicente, deben ser también creo que así, sí, y Diego, que es tu compañero también. Sí, somos una familia así movediza. Bueno, cuánto me alegro de que nos hayas visitado, Meli, en esta oportunidad. Yo quiero sumar que está bueno lo que hace Meli, que es militar en primera persona, y que se necesita mucho más de eso. Nosotros en el Consejo necesitamos más personas con discapacidad que participen en todos los espacios. Creo que cuando decías que es de las dos partes, yo sumaría una tercera parte, que es las personas con discapacidad, visibilizarse más. Yo sé que están cansados a lo mejor de tantos no, o que es siempre el mismo derrotero, pero es necesario salir y luchar por eso que corresponde, que pertenece. Me parece que Meli representa eso que nosotros queremos. Esa actividad, ese decir, no bajar los brazos. No, y decir yo puedo y lo resuelvo y esta también, es mi manera. Más allá de la aceptación de la gente, me imagino yo todo lo que significa el derrotero que hablabas, la parte de papelería y burocracia que uno tiene que ir sorteando a lo largo de la vida. Exactamente, eso es agotador. La burocracia es agotadora. Pero creo que hoy que no trabajé me dediqué a los papeles y eran muchos. Eran muchos. Y hay que renovarlos permanentemente. Hay que renovarlos y estamos en una cuestión de que la pandemia
atrasó muchas cosas. La renovación de los certificados de discapacidad se paró totalmente. ¿Pero entonces, por qué atrasa? No entiendo. A mí cuando me dicen, el tema de la pandemia atrasó tal situación administrativa, sea sí. para personas con discapacidad o para el resto de todas las personas, todas en realidad, ¿no? Adultos, jubilados, jóvenes, niños. Todo, sí. Nosotros lo vivimos con el tema Estoy de la... cansada de esa respuesta, sinceramente. Sí. La pandemia no permitió que sigamos. La pandemia, bueno, hola. Pero Sí. creo que bueno, que nos tiene que servir para decir, no puede ser. O sea, si desde un teléfono o una computadora se podía resolver. Exacto. Entonces, las bueno. personas, la mayoría que tuvo que acostumbrarse a lo virtual, y bueno, muchas personas obviamente que no pudieron regresar a sus trabajos por la situación justamente de que les impedía eso, pero otros tantos se fueron adaptando a la modalidad de las nuevas tecnologías y tranquilamente lo podía seguir haciendo. Exactamente. Por más que se reducía el personal administrativo, digo, Gaby. No, sí, en un principio se empezaron a prorrogar por una cuestión de que no se podía salir, ir al médico era un riesgo. Sí. Hablamos del inicio. Sí. Entonces se fue prorrogando de manera tal de que no se arme ese cuello de botella y que todos vayan a renovar al mismo tiempo. Pero, como dice Meli, hay que activarlo, se tiene que activar porque si no, en algún momento sí se va a dar que muchas personas van a depender de esa renovación y no van a poder hacer ningún trámite. O sea, vos se te venció el certificado y todas las coberturas que tenías se bajan automáticamente, no hay chance. Entonces es muy cierto. importante. Es muy Exactamente. importante. Bueno, da para tanto este tema. Sí. Gracias por venir al programa. No, de nada. Igual también te queríamos contar que el miércoles tuvimos las elecciones de los representantes de OGE y ONG para la provincia. Sí. Y bueno, Gaby quedó como representante de las ONG. Ah, qué bueno. Y aquí como suplente de la OGE. Así que, a bueno, nivel provincial nos están a nivel representando. provincial. Claro, es el Consejo Asesor Provincial donde participamos OGE y ONG de las 5 regiones. Sí. Nosotras vamos por la región Rafaela junto a la Municipalidad de Rafaela que va como titular Exacto. de OGE. Y el Faro ya fue 2 años representante de las ONG y ahora 2 años más. Lo que hacemos es pensar políticas públicas pero a nivel provincial, entonces el desafío es mucho mayor. Ay, que ojalá se sigan llevando a cabo sus conquistas, por el derecho de todos, de todos. Gracias, Meli, un placer tenerte. de nada. Gracias, Gaby. Gracias a vos. Un beso grande para todo el equipo del Faro, Les para mando. tu familia también, Gaby, y vos también, Meli, para Muchas tu familia. gracias.